Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar tesoros coloniales de México, especialmente de la Ciudad de México. A continuación vamos a presentar, se divide en 5 partes nuestra exposición. Empezamos con arquitectura, gastronomía, culturas y clases sociales, desarrollo del hogar y datos importantes. Iniciamos con la arquitectura. La corona española destruyó muchos templos históricos o prehispánicos, ya que querían controlar áreas conquistadas y eliminar las creencias de los nativos. Al hacer eso, ellos construyeron edificios religiosos en las tierras de culto prehispánico. Es por eso que se denomina esta época por la construcción de edificios católicos. En esta parte empezamos el estilo arquitectónico que se desempeña en esta época es el barroco, que llegó en el siglo XVIII, llegó a la Nueva España a mano de algunos arquitectos españoles que realizaron trabajos en las principales ciudades virreinales, en especial en la Ciudad de México, y también los arquitectos novohispanos. El barroco novohispano contó con la intervención de frailes y artistas europeos, indígenas, criollos y mestizos. La distancia de la metrópolis y la participación de diferentes actores sociales le dio al barroco novohispano características propias. Empezamos con... En cuanto a la estructura, predomina esquemas sencillos como la planta de la cruz latina. Menos frecuentes fueron la planta basilical, la planta circular, la planta de cruz griega y la planta mixtelínea, como de la capilla de Posito, que está en Ciudad de México. Se usaron las cúpulas, pilares, torres y arcos de diversos estilos, como el arco polilobulado, el conopial y el mixtilíneo o el de medio punto. Algo que también se destaca aquí es que fue un estilo no homogéneo. En cada región se adoptó a las posibilidades de materiales, así como la mentalidad de la sociedad colonial. Por ello se dio una gran diversidad de técnicas, recursos y temas para decorar fachadas e interiores. ¿Qué tipo de materiales usaron? Pues eran los que estaban, los locales principalmente era el mosaico, el yeso, el estofado, el barro, arcilla, palma también, entre otros. En las casas se construían hacia adentro, por lo general de 2 pisos, fachadas simples y rodeadas por jardines amurallados. Las habitaciones se hacían alrededor de un patio interior, frecuentemente rodeado por columnatas, y por lo general se acostumbraba una chimenea de piedra en la estancia familiar. Los materiales más utilizados eran madera, piedra, ladrillo en el interior, así como en el exterior los muros se acostumbraba a hacerlos gruesos y pesados. Existe un contraste muy grande. En esta parte también podemos mencionar que se podría decir que esta fue la zona principal de la Ciudad de México, ya que en zonas un poquito más lejanas, que se podría decir como de menos clase social, las casas eran construidas con menos material, que era más con madera, que se puede decir que eran ramas, palma, y se utilizaba el barro o adoquín, era el material que se utilizaba en estas casas. Y pues de algunos palacios o museos, conventos que están en la Ciudad de México, pues se destaca la Academia de San Carlos, la antigua Escuela de Economía, el Colegio de San Ildefonso, el Museo de las Constituciones, Convento de la Encarnación, Casa Borda, Casa de Leona Vicario, Casa de las Condes Eras y Soto, Catedral Metropolitana, Museo José Luis Cuevas, Museo del Ejército y Fuerza, ex convento de la Merced, Nacional Monte de Piedad, la Iglesia Hipólito, el Museo de Arte y el Palacio Nacional, entre otros. Estos son los que más se destacan.
¿Lo puedo leer de mi teléfono? Ah. La gastronomía. Bueno, en la gastronomía, la cultura prehispánica y europea se fusionaron y dieron como resultado los platillos representativos de la cocina mexicana. Bueno, también tenemos el maíz, el frijol y el chile. Estos fueron como los fundamentales de la cultura prehispánica y también fueron muy importantes en la cocina novohispana, ya que eran los ocupados para los, los antiguos, bueno, habitantes de Tenochtitlán. Y cuando llegaron los españoles, cuando llegó la conquista, trajeron consigo carnes como fueron la de cerdo, res, pollo, trigo y arroz. Y bueno, hubo una mezcla también en la gastronomía, en la cual se fusionaron los elementos de la gastronomía europea y los de la gastronomía prehispánica. Algunos de los menús que podemos encontrar era que para el desayuno tenían, bueno, chocolate o atole con pan, también seguido de carne de res o un guiso de res, que puede ser también pollo o puerco, y era acompañado con un plato de frijoles. También lo acompañaban con un vaso de pulque y para su cena se alimentaban con sopas o caldos que eran de gallina y también una porción de arroz o de fideos. Y bueno, también acompañaban un guiso de carne y de postre eran frutas. Bueno, también algo que era muy habitual en este tiempo eran la leche y el pan, también como las carnes que eran la de res, la de pollo y la de cerdo. Bueno, y se terminaron fusionando con las comidas indígenas. Y bueno, en la clase pobre, ellos principalmente consumían frijoles, tortillas y chile. Y bueno, había días en los que eran mejores y se podría decir que algunos de sus alimentos eran compuestos como por ejemplo el nenepile, la tripa gorda y el menudo. Y bueno, también se caracterizaba porque ellos cocinaban en anafres y en braseros. También tenemos a la nobleza. La nobleza venía principalmente de, bueno, eran de origen español y pues ellos mantenían una dieta que era a base de carnes, como la era el puerco, el pollo, el pavo o el cordero también. Y bueno, comían carnes finas y después se tuvieron que acostumbrar a la comida que se surgió del mestizaje y entonces pues surgieron también los dulces tradicionales y ya comían chocolates, panes de dulce, confitería o también licores dulces y bueno, eran principalmente hechos por monjas. En los puestos callejeros, los productos que eran ofrecidos principalmente eran para la clase trabajadora y eran variados y eran de precios accesibles. Aquí podíamos encontrar tamales, atoles, bizcochos que eran pues un poco corrientes, chiles rellenos, moronga, menudo, también entomatadas de cerdo, mole colorado, también piltrafas de tripas, nenepile y manitas de puerco. Para hablar de la cultura dentro de la época colonial en la Ciudad de México es importante recalcar la importancia de Coyoacán. Coyoacán fue una de las villas más importantes de la ciudad, nombrada como de las primeras capitales de la ciudad y asimismo el lugar donde se eh, regían las nuevas formas de... Aquí está.
Bueno, ya acá lo leo. Coyoacán fue parte de la primer capital de la colonia de la Ciudad de México, manteniendo el primer ayuntamiento y como la primera capital. Tras la conquista se fundó como la villa de Coyoacán y se fundó la tercera carta de relación que fue mandada de Hernán Cortés a Carlos V. Esto tiene importancia ya que la ciudad creció en base a Coyoacán. Podemos encontrar varias distintas formas arquitectónicas y religiosas porque principalmente se centraban en la religión. Se basaba en terrenos fértiles, que era lo que enamoraba a los demás allegados a la ciudad, como los jardines, los ayuntamientos, entre otras cosas. El 24 de julio de 1561, Felipe II otorgó el escudo de armas, que era lo que identificaba a Coyoacán como la villa. Hablando de otra forma dentro de la cultura en la ciudad, se podría hablar de la pintura. Tenemos que dentro de todas las representaciones artísticas de la Ciudad de México, durante esta época eran combinaciones indígenas con mestizas y aparte otras técnicas europeas que eran traídas. En la pintura encontramos algo muy representativo que es el arte plumario. Estas pinturas estaban hechas a base de plumas de algunas aves y dentro de ellas se representaban tradiciones propias. Alguien muy representativo es Juan Correa, que fue un pintor nacido en la Ciudad de México y un exponente del barroco. Caracterizan principalmente sus obras detallismos en tonos dorados. La siguiente representación es la música. Esta era de forma muy religiosa, igual que las otras expresiones. Y dentro se podría encontrar el teatro y la música, la composición como tal. El teatro era con influencias de óperas italianas, sin embargo, como pasó a lo largo de toda la colonia, fue transformada con influencias locales de indígenas y mestizos. Esto también explicaba temas religiosos y profanos. La música, igual en la composición, tenía influencias europeas y africanas, también eran representaciones sacras y principalmente eran en templos. Alguien representativo era Hernando Franco, que fue maestro de la capilla de la catedral desde 1575 hasta su muerte. Este mismo personaje estuvo en algunos otros templos de Guatemala. En la escultura encontramos un personaje bastante representativo que podemos encontrar actualmente en nuestra ciudad. Su nombre es Manuel Tolsa y él representaba arquitectura neoclásica. Encontramos cinco representaciones que en la Ciudad de México, sin embargo, se extendió a lo largo de todo el país. Encontramos el Palacio de Minería, el Museo Nacional de San Carlos, el Palacio de Marqués de Apartado, la Catedral Metropolitana incluso, y el famoso Caballito. Manuel Tolsa tenía un estilo particular que también era conocido como estilo Tolsa y era enviado por los reyes de España. El desarrollo de la Ciudad de México. A lo largo del tiempo ha sido un proceso complejo que abarca desde la época prehispánica hasta la actualidad. A continuación se presenta un resumen general de las etapas clave de su evolución. Época prehispánica.
Ay, antes de la llegada del... Esta abarca antes del 1521, o sea, antes de la llegada de los españoles. La región que ahora ocupa la Ciudad de México estaba habitada por diversos grupos indígenas, siendo los mexicas o los aztecas, quienes fundaron la ciudad de Tenochtitlan en 1325 en una isla del lago de Texcoco. Bueno, Tenochtitlan se convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas de Mesoamérica, con un elaborado sistema de canales y templos y mercados. Conquista y colonia, conquista y colonia, que abarca de 1521 a 1821. La conquista española, liderada por Hernán Cortés en 1521, llevó al colapso de Tenochtitlan. Los españoles reconstruyeron la ciudad imponiendo su arquitectura y su religión sobre las estructuras prehispánicas. La Ciudad de México se convirtió en la capital de la Nueva España y un importante centro colonial. Seguimos con Independencia y República, que abarca de 1821 en adelante. México obtuvo su independencia de España en 1821 y a lo largo del siglo XIX la Ciudad de México fue testigo de conflictos políticos, invasiones extranjeras y cambios de gobierno. Durante este periodo se llevaron a cabo reformas urbanas como la apertura de calles y reconstrucción de nuevos edificios. Porfiriato, 1876 a 1911. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, la Ciudad de México experimentó un periodo de modernización y desarrollo económico. Se construyeron avenidas, se introdujo la electricidad y se fomentó la inversión extranjera. Sin embargo, esta modernización también generó desigualdades tanto sociales como económicas. Revolución Mexicana, que abarca de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la Ciudad de México, ya que después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, el país experimentó un periodo de inestabilidad política y social. Se llevaron a cabo reformas agrarias y se intentó abordar las cuestiones de justicia social. Luego seguimos con el siglo XX a la actualidad. A lo largo del siglo XX, la Ciudad de México continuó creciendo y enfrentando desafíos urbanos, como la congestión del tráfico y la expansión descontrolada y la contaminación. Se construyeron nuevas infraestructuras como el sistema de transporte colectivo y se llevaron a cabo proyectos urbanos importantes. La Ciudad de México sigue siendo el epicentro político, económico y cultural de México, enfrentando retos como la desigualdad, la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Bueno, en resumen, la Ciudad de México ha experimentado una transformación significativa a lo largo de los siglos, desde la fundación de Tenochtitlan hasta su papel actual como una de las ciudades más grandes y complejas de América Latina. A lo largo de la exposición hemos observado cómo es que México ha cambiado, principalmente en la ciudad, pero para eso tenemos que entender por qué la Ciudad de México es tan importante. Pues bueno, en esta época principalmente era una capital construida por lo que era el comercio. Aquí se centraba la gente que llegaba con comercio que llegaba desde Asia aquí. Y al ser esto una capital tan importante, era relevante en tanto en la política, económica y en la cultural. Por eso es que surgieron nuevas ideas en esta ciudad. Y por ende surgieron nuevos tipos de artes. Y además aseguró la riqueza mercantil, minera, agrícola y eclesiástica. Centró el suficiente capital y la suficiente necesidad para objetivos para santuarios para que la metropolita construyera artistas, obras y diversidad de corrientes, ciudades, reinos y repúblicas de la monarca hispánica. La creatividad artística disputó con fuerza y sobre todo la originalidad que tuvo en la ciudad. Lo que era la parte novohispano no era subdiccionario en la metropolita, o lo fue al menos en la central en los siglos de XVII y XVIII.
Bueno, y para finalizar, aquí podemos encontrar lo que son las referencias y eso sería todo de nuestra parte.